¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre para estas sesiones ya me acompaña la única e inigualable Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, gracias por la bienvenida. Qué gusto que ya estemos aquí listísimos los chicos y las chicas de sexto grado para seguir hablando acerca de la extinción. Exacto, pero antes de comenzar con la sesión de hoy, vamos con Ajolisto para que nos dé un consejo. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gaby, ahora sí, yo sé que todos los niños y las niñas en su casa están listos para comenzar con esta clase. Muy bien María, qué bueno que ya están listos porque hoy vamos a continuar hablando acerca de las extinciones de algunos seres que vivieron en el pasado. Pero antes vamos a recordar qué es lo que vimos la clase anterior. ¿Nos puedes apoyar? Sí, por supuesto, fue un tema muy interesante. Hablamos de las extinciones masivas que ocurrieron en diferentes periodos de las eras geológicas hace millones de años. Fueron 5 y en cada una desapareció un alto porcentaje de especies marinas y terrestres. Muy bien, entonces ya vimos que desde hace millones de años han ocurrido extinciones y que estas son parte de la evolución y de la historia de la vida de la Tierra. Ahora veamos qué sucedió varios millones de años después de que los dinosaurios se extinguieran. Los mamíferos empezaron a extenderse y se fueron separando en muchísimos grupos diferentes. Uno de esos fue el de los homínidos, al que pertenece nuestra especie Homo sapiens. Así es que para empezar, quiero que vean las dos imágenes que van a aparecer ahorita en su pantalla. Ah, yo las recuerdo. Estas son del libro de historia. Exactamente. Eso quiere decir que ya tienen información del tema y eso nos va a ser muy útil para avanzar en esta clase. Y qué bueno que podemos aprovechar lo que aprendemos en las diferentes asignaturas y complementar todo. Claro, pero como no espero que se lo sepan de memoria, veamos qué es lo que debemos de recordar. Algo que yo puedo concluir de esta información es que primero que los seres humanos se organizaban, y segundo, que podían modificar su entorno. Y tercero, que podían fabricar herramientas y armas para cazar animales. Vamos a ver el texto que aparece en el libro de historia, para que recordemos un poquito esta información. ¿Sí? Muy bien, María. Fíjate bien, voy a dar lectura. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región natural. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas.
Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Y también curtieron pieles de animales para vestirse y para habitar cuevas y albergues. María, ¿me podrías apoyar para leer la información que también venía ahí en su libro de historia que habla acerca de la vida de los primeros cazadores-recolectores? Por supuesto. Dice, la vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaron de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y en ocasiones debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Muchísimas gracias. Pues con este texto pudimos recopilar ya más específicamente toda esta información que tú nos acababas de dar. Sí. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos a ver un video que nos muestra cómo era el medio que habitaron los primeros seres humanos y los animales que existen, o bueno, más bien que existían en ese entonces? Lo mejor de este video es que nos muestra cómo pudo haber sido el territorio de lo que hoy es México. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo al último periodo geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. Durante ese periodo, colosales especies habitaron el territorio mexicano, cuyo clima más templado que el de los polos favorecía su desarrollo, proveyéndolos de agua y alimento. Entre esas especies se encontraban los paquidermos o elefantes prehistóricos. El mayor de todos, el mamut, superaba los 5 metros de altura. Tenía un peso de alrededor de 10 toneladas y consumía cerca de 2.000 kilos de alimento vegetal cada semana. Sus restos se han encontrado por todo el país, igual que los del Confoterio, otro paquidermo del Pleistoceno. De menor tamaño que el mamut, el Confoterio habitaba regularmente las zonas templadas y cálidas. Tenía colmillos con terminación en forma de pala que le permitían excavar en la tierra. Otro de los grandes mamíferos, el perezoso terrestre, habitó tanto regiones cálidas como húmedas y frías de México y se alimentaba principalmente de plantas y frutos. El perezoso probablemente tuvo que enfrentarse al dientes de sable, cuya principal característica eran 2 enormes colmillos que sobresalían de su hocico como dagas. Podía abrir sus fauces más de 90 grados para enterrar sus poderosos dientes a sus presas, entre las que también se encontraban los caballos prehistóricos. El caballo mexicano prehistórico habitó en gran variedad de ecosistemas, como bosques, praderas y desiertos. Tenía un tamaño similar al caballo actual, con 1,5 metros de altura y aproximadamente 400 kilos de peso. Los camélidos prehistóricos, en cambio, medían cerca de 2 metros y eran animales migratorios que habitaron principalmente zonas de matorral y lugares con vegetación acuática. Se alimentaban de hojas, pastos y ramas. Uno de sus depredadores fue el león americano, posiblemente el felino más grande de todas las épocas.
Habitó diversos ecosistemas del territorio mexicano, siempre cercanos a cuerpos de agua, donde acechaba a sus presas. Es probable que el gliptodonte o armadillo gigante fuera una de ellas. Este acorazado de 1 tonelada tenía un poderoso caparazón formado por placas óseas que lo protegían de sus depredadores. Sus restos se han recuperado sobre todo en la zona central de México. En su mayoría, estas formidables especies del Pleistoceno desaparecieron de México y de América hace aproximadamente 10.000 años, al final de la Edad de Hielo. ¿Tomaron nota de todos los animales que ahí pasaron? ¿Saben que en el territorio que ocupa actualmente México también existieron diversos dinosaurios? Una vez que se extinguieron, también lo habitaron pues grandes mamíferos como los mamuts, perezosos, armadillos y grandes felinos como el tigre dientes de sable. Ese era el tipo de fauna con la que tuvieron que convivir los primeros seres humanos que poblaron estas regiones. Y lo más interesante es que a pesar de ser animales tan grandes y con características tan particulares como los dientes de sable, al final eran cazados para aprovechar la carne, la piel y hasta los huesos. Sí, cuando los seres humanos se establecían en un lugar, tenían que hacer uso de los recursos naturales que estaban a su alcance: el agua, las plantas y los animales, porque además las necesidades que tenía que atender no solo eran de un individuo o de una familia, sino de toda una comunidad. Por eso, la organización y la elaboración de herramientas o armas fue un avance muy importante en la evolución humana. Entonces, al hacerse más intensa la cacería para atender las necesidades de alimentación y para obtener otros recursos, ¿los seres humanos contribuyeron de alguna manera con la extinción de algunas de estas especies de mamíferos enormes? Pues, aunque hay discusiones todavía vigentes en torno a estas posibles causas, algunas evidencias apuntan a que sí, los seres humanos pudieron incidir en ese proceso. Veamos cómo se plantea ahora en este siguiente video. La megafauna que habitó el territorio mexicano durante el Pleistoceno se extinguió en su mayoría hace 10.000 años aproximadamente. Las causas de la extinción masiva de la megafauna del Pleistoceno son hasta la actualidad un enigma ampliamente discutido por los científicos que han propuesto 4 hipótesis para intentar explicarla. Las extinciones operan de una manera general y extinguen a muchas especies, como el caso de lo que sucedió en el Pérmico, donde prácticamente el 97% de las especies se extinguieron, o el 65% de las especies durante el Cretácico Terciario, cuando los dinosaurios desaparecen. Pero hay casos como la extinción del Pleistoceno, que acaba con el 75 prácticamente por ciento de la vida de mamíferos grandes que habitaban en México y que actuó de una manera mucho más local. Una de las grandes interrogantes cuando estudiamos el final de la Era del Hielo es por qué se extinguió la megafauna, por qué se extinguieron la mayor parte de los grandes animales que ocupaban los continentes en aquella época, animales que habían sido exitosos durante miles de años. Los científicos plantean 4 posibles respuestas que intentan explicar la desaparición de la megafauna de la Edad de Hielo. La primera involucra cambios climáticos experimentados al final del Pleistoceno. Alrededor de esta hipótesis existen 2 perspectivas importantes. Decía que la primera idea, lo que nos da un poco cuenta, o lo que se especula, es que las especies se empezaron a extinguir no en el frío, sino se empezaron a extinguir en los climas cálidos, porque la vegetación que empieza a surgir cuando hay condiciones más de mayor calor, de mayor humedad, etcétera, etcétera, estas especies no estaban adaptadas para ello. Y la otra, que es realmente que este masazo, por llamarlo así, climático,
de una disminución tan grande, hace que desaparezca la vegetación a la que están adaptados, sobre todo los herbívoros, y nosotros sabemos que si los herbívoros desaparecen, los carnívoros dependen directamente de ellos. Anteriormente, se creía que el calentamiento global al final del Pleistoceno había sido constante, pero estudios recientes muestran que la temperatura de la Tierra regresó a un periodo de glaciación hace aproximadamente 10.000 años. Algunos científicos creen que la temperatura disminuyó con tal rapidez y a tal grado que originó la desaparición de los grandes mamíferos. Sea por exceso de frío o de calor, la hipótesis propone que los cambios que presentó el clima a nivel global a final del Pleistoceno modificaron las características de los ecosistemas que habitaba la megafauna, que no pudo adaptarse con suficiente velocidad al entorno y pereció. Algunos científicos, sin embargo, ponen en tela de juicio la hipótesis del cambio climático. El problema del cambio climático es que en realidad muchas especies sobrevivieron miles de años después del cambio climático, ¿sí? Y solo después desaparecieron. Los críticos de esta hipótesis argumentan que hubo poca diferencia entre el último enfriamiento del Pleistoceno y las glaciaciones que ocurrieron millones de años antes, a las cuales sobrevivió la megafauna. Cuestionan también que un cambio climático de la magnitud planteada debió afectar a todas las especies y no solo a las de gran tamaño. Es por eso que existen otras hipótesis, como la que se refiere a la cacería de megafauna llevada a cabo por seres humanos. Cuando llegó al continente americano hace 20.000 años aproximadamente, el humano ya era un cazador, incluso más eficaz que el león americano. Ambos fueron ávidos depredadores del bisonte, entre muchas otras especies de megafauna. Las teorías más aceptadas acerca de la extinción de los mamuts, de los mastodontes, de los bisontes, de los caballos americanos, de los camellos, apuntaban a la cacería del hombre. Esa fue la idea que durante muchos años estuvo en boga, porque en los contextos arqueológicos encontrábamos estas puntas de flecha que curiosamente siempre estaban asociadas a huesos de animales extintos, a bisontes extintos, a elefantes extintos, a mamuts, por ejemplo. Entonces eso fortaleció mucho la idea. Los humanos estaban en desventaja en cuanto a peso y fuerza frente a la mayoría de las especies de megafauna. Por ello resulta interesante conocer lo que los hizo hábiles cazadores. Yo pienso que hay dos factores importantes. Por una parte, los grupos humanos que colonizaron pues eran grupos muy organizados de cazadores. De hecho, se comparaban mucho y admiraban mucho a los animales sociales como los lobos, porque por esas jerarquías que tenían, y admiraban mucho a los jaguares. Eran grupos muy organizados para la cacería. Pero hay un segundo factor importante. El continente americano no tenía seres humanos. Entonces muchos de estos animales gigantescos, como los mamuts, como los perezosos gigantes, nunca habían tenido un depredador que pudiera cazarlos a distancia. Se habían evolucionado con los lobos, los tigres dientes de sable, con los pumas americanos, con varias especies de depredadores, pero básicamente la sorpresa es que llega un grupo de depredadores que pueden cazar a distancia, y esto es algo nuevo para todos estos animales. Gracias a los instrumentos de caza que confeccionaban, como puntas de flechas y lanzas, los humanos sometieron a sus presas. Sin embargo, uno de los puntos débiles de esta hipótesis es que no hay pruebas fehacientes de que los humanos extinguieran a todas las especies, entre ellas al león americano y al dientes de sable.
recuerdo que precisamente en una de las clases de historia vimos cómo la cacería de los mamuts y de toda la organización que implicaba para los seres humanos conducirlos hacia trampas, pues para que no se pudieran defender tan fácilmente, y todo estaba aquí en este video. Sí, en México se han encontrado muchos restos de mamuts, como el descubierto durante la construcción de la estación del Metro Talismán en la Ciudad de México, y los más recientes en lo que será el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí hay evidencia de la cacería que hacían los antiguos pobladores, y como se menciona en el video, la organización y las armas hacen que los seres humanos se conviertan en depredadores terribles para otros seres vivos que pueden parecer más fuertes o feroces. Y pues parece evidente que si no fueron la única causa de la extinción de esas especies, sí pudieron haber contribuido en ello. Sí, esa es la explicación que se tiene hasta ahora sobre la extinción de los grandes mamíferos. Pero quisiera mencionar otros 3 ejemplos de extinciones en la que intervino el ser humano. El primer ejemplo es el caso de el dodo. Fíjense bien, el dodo o dronte era un ave grande que llegaba a pesar alrededor de unos 15 kilogramos. Era pariente de las palomas, pero era tan pesada que no podía volar y tenía hábitos principalmente terrestres. Habitaba en la isla Mauricio, cerca de Madagascar, y se extinguió a mediados del siglo XVII. Las causas de la extinción se atribuyen a las actividades humanas, como a la cacería y el consumo de sus huevos, la introducción de especies que las depredaban, se comían sus huevos o invadían sus hábitats. Además, tenían una baja reproducción, pues solo ponían un huevo en cada temporada. He visto en programas de televisión y en películas que representan al dodo como un animal pues muy bobo, pero en realidad debían ser animales muy tranquilos porque en su isla pues no tenían depredadores hasta que llegó el ser humano, que llevó con él a otras especies que las atacaban con gran facilidad. Así es. Les tengo otro. El segundo es el de la cuaga. La cuaga era un tipo de cebra que no tenía rayas negras y blancas, sino que era de un pelaje rojizo con algunas rayas negras en el cuello y la cabeza, y tenía las patas blancas. Las cuagas vivían en Sudáfrica y fueron cazadas desde la llegada de los primeros colonos para aprovechar su carne y piel. En el siglo XIX, muchos ejemplares se exterminaron para introducir ganado y la población disminuyó rápidamente hasta que se extinguió como especie en libertad. En 1883 murió la última cuaga que aún vivía en cautiverio. Estos casos deben servir como ejemplo para reflexionar sobre cómo las acciones del ser humano afectan a otros seres vivos que, sin nosotros, podrían seguir existiendo. Pues esa es la intención de estos ejemplos. Ahora veamos el último. El lobo marsupial. También es llamado tilacino o lobo de Tasmania. Fue un mamífero carnívoro que vivió en Australia, Tasmania y en Nueva Guinea. En Australia y Nueva Guinea se extinguió en el siglo XX, posiblemente por competencia con los dignos, que son como, con los dingos, se llamaban así los animales, con los dingos, que son como perros salvajes, y la cacería de los seres humanos. En Tasmania se les culpó por los ataques a ovejas y eso motivó su cacería. Incluso hasta se ofrecieron recompensas económicos por cada ejemplar. El último lobo marsupial silvestre fue muerto por un granjero en el año de 1930. Ay, pobrecitos de los lobos marsupiales. Oye, Gaby, y para ir cerrando ya esta sesión, ¿qué actividad les podemos dejar a los alumnos y a las alumnas que nos están viendo en este momento? Pues yo les propongo que elijan a cualquiera de estos 3 animales que ya se extinguieron y que propongan de qué manera ellos podrían haber evitado su extinción, y que en cuanto lo tengan, pues lo compartan con su maestra o con su maestro. Muy bien. Y pues también no estaría de más que pusieran ahí ellos cómo creen que podrían vivir en este momento estos animales de existir aún. Muy bien, esa también sería una muy buena idea. Pues ya la saben, pueden investigar, ver cómo eran, cómo comían, qué hacían, y después pueden completar su actividad. Gaby, como siempre, muchas gracias. A ti, María, muchas gracias, y a ustedes también ahí en casa. Hemos terminado con los primeros seres humanos y algunas extinciones de otros seres vivos. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo.
Y gracias también a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.